¿Qué pasaría si te enfrentaras a una situación en la que la vida de tu pueblo estuviera en peligro? ¿Cómo responderías? En el relato de Esther, vemos a Mardoqueo, desesperado por la amenaza de destrucción que se cierne sobre los judíos, clamando con dolor y lamento. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas mientras exploramos más a fondo el relato de Esther y descubrimos las lecciones que podemos aprender de su valentía y sacrificio. Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir cómo la historia de Esther sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Ahora estaremos narrando el capítulo 4 del libro de Esther. Esther capítulo 4. Esther promete interceder por su pueblo luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther, y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. Salió, pues, Atac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Iniciaremos este análisis del capítulo 4 del libro de Esther, versículo 1. El cual dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, este momento revela la gravedad de la amenaza que enfrenta el pueblo judío y despierta una profunda preocupación en el corazón de Mardoqueo. Al enterarse de la orden de exterminio,
Mardoqueo se enfrenta a la realidad de que su pueblo está en peligro inminente, lo que desencadena una respuesta emocional y una determinación renovada para actuar en defensa de su comunidad. La reacción de Mardoqueo ante esta noticia refleja su profundo compromiso con su identidad judía y su responsabilidad hacia su pueblo. Su preocupación inmediata y su acción posterior para buscar ayuda y protección revelan su valentía y su firmeza en la adversidad. En este momento de crisis, Mardoqueo emerge como un líder visionario y comprometido, dispuesto a enfrentar los desafíos que se avecinan para proteger a su pueblo y preservar su herencia. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza. Rasgar los vestidos era una práctica común entre los judíos como signo de duelo ante una tragedia o una situación grave. Este acto dramático no solo representaba el sufrimiento personal de Mardoqueo, sino que también comunicaba su solidaridad con su pueblo en tiempos de crisis. El cilicio y la ceniza eran símbolos adicionales de duelo y arrepentimiento en la cultura hebrea. El cilicio, una tela áspera, se usaba para causar incomodidad física como una forma de penitencia y humillación ante Dios. La ceniza, por otro lado, simbolizaba la mortalidad y la transitoriedad de la vida, así como la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual. Al vestirse de cilicio y ceniza, Mardoqueo mostraba su profundo pesar por la amenaza que enfrentaba su pueblo y su búsqueda de favor divino en un momento de gran peligro. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, su voz, llena de amargura y dolor, busca conmover a quienes lo escuchan, despertando una conciencia colectiva sobre la injusticia que se avecina. Al elevar su clamor en público, Mardoqueo no solo expresa su propio tormento, sino que también busca movilizar a otros para que se unan en solidaridad y acción contra la injusticia. El grande y amargo clamor de Mardoqueo es un grito de protesta contra la opresión y la persecución que enfrentan los judíos, un intento desesperado de cambiar el curso de los acontecimientos. Su voz resuena en las calles como un llamado urgente a la compasión y la justicia, desafiando el silencio cómplice y la indiferencia. En este acto de protesta, Mardoqueo demuestra su valentía y determinación para defender a su pueblo, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 2, el cual dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Al llegar a la puerta del rey, Mardoqueo busca un escenario aún más prominente para expresar su desesperación y su clamor por justicia. Este acto no solo demuestra su determinación, sino también su disposición a enfrentar directamente al poder establecido, sin importar los riesgos personales que pueda implicar. Al colocarse frente a la puerta del rey, Mardoqueo desafía abiertamente el sistema de autoridad, utilizando su posición como una plataforma desde la cual hacer oír su voz en favor de su pueblo. La elección de la puerta del rey como lugar para su protesta no es casualidad, es un intento calculado de llamar la atención de las autoridades sobre la injusticia que se avecina. Al situarse en un punto de acceso clave al palacio, Mardoqueo busca interceptar la conciencia del rey y su círculo cercano, esperando que su presencia y su clamor puedan conmover sus corazones y cambiar el curso de los acontecimientos. Su valiente acción en este lugar simbólico representa un desafío directo al poder, un acto de resistencia contra la tiranía y un llamado a la justicia y la compasión.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. El hecho de que Mardoqueo no pudiera ingresar al palacio del rey con vestimenta de luto resalta las estrictas normas de protocolo y etiqueta de la corte persa. Sin embargo, su decisión de permanecer en la puerta, a pesar de esta prohibición, muestra su determinación y su compromiso con su causa. Aunque limitado por las convenciones sociales, Mardoqueo aprovecha al máximo la única ubicación accesible para él, convirtiendo la puerta del rey en un lugar simbólico de resistencia y protesta. Aunque su presencia en la puerta del rey puede haber sido inusual o incluso desafiante, Mardoqueo demuestra una valentía notable al enfrentar las restricciones impuestas por el protocolo real. Su negativa a ceder ante estas normas refleja su firme convicción y su deseo ferviente de hacer todo lo posible para proteger a su pueblo del peligro inminente. En lugar de conformarse con la resignación, Mardoqueo elige desafiar las convenciones establecidas para asegurarse de que su mensaje sea escuchado y que se haga justicia para los judíos amenazados. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 3. El cual dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. De este versículo iniciaremos con esta frase: en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, el alcance del mandato del rey Asuero se hace evidente en su amplia distribución por todo el vasto imperio persa. Este detalle resalta la autoridad y el poder del rey sobre un vasto territorio, así como la gravedad de la situación para los judíos, quienes se ven afectados sin importar su ubicación geográfica. La universalidad del decreto subraya la urgencia y la seriedad de la amenaza que enfrenta el pueblo judío, ya que no pueden escapar de su alcance ni esquivar las consecuencias de su aplicación. La propagación del mandato real en todas las provincias revela la eficiencia del sistema de comunicación y administración del imperio persa. Además, enfatiza la inevitable llegada de la orden a cada rincón del vasto territorio, creando un sentido de anticipación y ansiedad entre los judíos mientras esperan el impacto total del edicto del rey. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. La reacción de los judíos ante la noticia del decreto del rey Asuero es un testimonio conmovedor de su unidad en la aflicción y su búsqueda desesperada de ayuda divina. El gran luto implica un duelo que trasciende lo individual, abarcando a toda la comunidad en un acto colectivo de dolor y tristeza. Este sentido de solidaridad resalta la fuerza de la identidad judía y su capacidad para enfrentar desafíos unidos como pueblo. Además, el ayuno como respuesta espiritual ante la amenaza refleja una profunda convicción religiosa y confianza en la intervención divina. El acto de abstenerse de comida se considera una forma de buscar la misericordia y el favor de Dios, mostrando una fe inquebrantable incluso en tiempos de adversidad. Por otro lado, el lloro y la lamentación son expresiones genuinas de tristeza y desesperación, dando voz a las emociones abrumadoras que experimentan los judíos ante la posibilidad de la destrucción de su pueblo. En conjunto, estas acciones no solo evidencian el sufrimiento profundo del pueblo judío, sino también su determinación de apelar a lo divino en busca de salvación. Es un recordatorio poderoso del poder de la fe y la comunidad en tiempos de prueba, así como de la importancia de mantener la esperanza incluso en las circunstancias más sombrías. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase:
Cilicio y ceniza era la cama de muchos. El cilicio, un tejido áspero utilizado como símbolo de duelo y arrepentimiento, junto con la ceniza, tradicionalmente asociada con la mortalidad y la penitencia, se convierten en el lecho de aquellos que están sumidos en el lamento. Esta imagen impactante muestra el grado extremo de sufrimiento al que muchos judíos se someten como expresión de su angustia y desesperación. La elección de utilizar el cilicio y la ceniza como lugar de descanso enfatiza la profundidad del duelo y la búsqueda de consuelo en medio de la tragedia. Este detalle revela la desolación absoluta que prevalece entre los judíos en este momento de crisis. El hecho de que tantos recurran al cilicio y la ceniza como su cama demuestra la universalidad del sufrimiento y la necesidad de expresar su dolor de manera tangible. Es un testimonio conmovedor de la gravedad de la situación y del profundo impacto que tiene el edicto del rey Asuero en toda la comunidad judía. Esta imagen evoca una sensación de desesperanza y desamparo, pero también puede interpretarse como un acto de resistencia y solidaridad en medio de la adversidad. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 4. El cual dice: Y vinieron las doncellas de Esther, y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y vinieron las doncellas de Esther, y sus eunucos, y se lo dijeron. La llegada de las doncellas de Esther y sus eunucos con la noticia del lamento de Mardoqueo señala el alcance de la preocupación que ha invadido incluso los pasillos del palacio real. Esther, como reina judía, está conectada directamente con la angustia de su pueblo a través de sus criadas. Esta escena ilustra cómo las voces del sufrimiento de los judíos traspasan las barreras sociales y llegan hasta la misma realeza, mostrando la gravedad de la situación y su impacto en toda la comunidad. El hecho de que las doncellas y eunucos de Esther se sientan compelidos a llevar esta noticia a la reina sugiere que el lamento de Mardoqueo ha resonado profundamente incluso entre aquellos que están en posiciones privilegiadas. Esta comunicación directa con Esther sirve como un recordatorio de su identidad judía y su responsabilidad hacia su pueblo en un momento de crisis. La reacción de Esther ante esta noticia será crucial para el desarrollo de los eventos y revela el papel que desempeñará en la salvación de su pueblo. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Entonces la reina tuvo gran dolor. La noticia del sufrimiento de su pueblo provoca una profunda aflicción en el corazón de Esther, lo que indica su profunda conexión emocional y espiritual con los judíos. Como reina, su posición podría distanciarla de las dificultades cotidianas del pueblo, pero su reacción revela que está inmersa en la misma angustia y preocupación que ellos. Esta respuesta emocional refleja su compasión y su sentido de responsabilidad hacia su comunidad. El gran dolor experimentado por Esther sugiere que su reacción va más allá de la mera tristeza, es una aflicción profunda y palpable que la impulsa a una acción inmediata. Esta respuesta emocional no solo muestra su empatía, sino también su disposición a enfrentar el desafío que se presenta ante ella para ayudar a su pueblo en su hora de necesidad. Su dolor se convierte en un catalizador para su futura intervención en la salvación de los judíos. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Al enviar vestidos para que Mardoqueo se vista, busca restaurar su dignidad y brindarle comodidad en medio de su aflicción.
Este gesto también sugiere que Esther reconoce la importancia de la apariencia pública y quiere proteger a Mardoqueo de cualquier repercusión negativa que pueda surgir de su acto de duelo público. Además, al hacer que Mardoqueo se quite el cilicio, Esther también podría estar tratando de preservar su propia posición dentro del palacio y evitar posibles conflictos con las costumbres persas. Al eliminar las señales visibles de lamento, Esther podría estar actuando para garantizar su seguridad y mantener su influencia para poder abordar la situación de manera más efectiva en el futuro. Esta acción refleja su pragmatismo y su habilidad para navegar las complejidades de la política palaciega mientras sigue cuidando de los suyos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: mas él no los aceptó. El rechazo de Mardoqueo a los vestidos enviados por Esther resalta su firmeza en su posición y su compromiso con la causa judía. A pesar del gesto de preocupación y cuidado de Esther, Mardoqueo opta por mantener su protesta y su acto de duelo público. Su negativa a aceptar los vestidos muestra que su prioridad es hacer frente a la amenaza que enfrenta su pueblo, incluso a costa de su propia comodidad o seguridad personal. Este acto de rechazo también puede ser interpretado como un reflejo del carácter de Mardoqueo, que valora más la integridad y la justicia que las consideraciones personales. Su firmeza en esta situación subraya su determinación y su papel como líder en la resistencia contra la injusticia. En última instancia, su negativa destaca su compromiso con la causa y su disposición a sacrificarse por el bienestar de su comunidad. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 5, el cual dice: Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey. El hecho de que Esther recurra a Atac, uno de los eunucos del rey, muestra su deseo de obtener información precisa y confiable sobre la situación que afecta a Mardoqueo y al pueblo judío. Como uno de los sirvientes más cercanos a ella, Atac probablemente tenga acceso a detalles importantes y pueda brindarle una visión más clara de la situación. La elección de confiar en un eunuco del palacio también sugiere la discreción y la precaución de Esther al manejar asuntos sensibles que podrían tener repercusiones políticas. El hecho de que Esther recurra a un eunuco del rey para abordar el problema resalta su habilidad para navegar hábilmente dentro de la compleja estructura de la corte persa. A pesar de ser una reina judía, Esther demuestra astucia al utilizar los recursos disponibles en el palacio para abordar la situación de manera estratégica y efectiva. Esto subraya su determinación para proteger a su pueblo y su disposición para actuar con audacia cuando sea necesario. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice que él había puesto al servicio de ella. El hecho de que Esther haya elegido a Atac, uno de los eunucos del rey, como su intermediario resalta la importancia de establecer conexiones confiables dentro del palacio. Como uno de los eunucos al servicio de Esther, Atac goza de una posición de confianza y proximidad con la reina, lo que lo convierte en una opción natural para transmitir mensajes delicados. Esta elección muestra la astucia política de Esther al aprovechar los recursos disponibles dentro del palacio para abordar la crisis que enfrenta su pueblo. La designación de Atac para servir a Esther también sugiere la importancia de la red de contactos dentro de la corte real. Al tener a alguien como Atac en su servicio, Esther tiene acceso a información privilegiada y canales de comunicación que pueden ser vitales en momentos de crisis.
Su capacidad para movilizar recursos internos muestra su determinación para proteger a los judíos y su habilidad para maniobrar en un entorno político complejo y peligroso. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía, y por qué estaba así. El gesto de Ester al enviar a Hatac hacia Mardoqueo no solo revela su preocupación por el bienestar de su primo, sino también su voluntad de actuar ante una situación que amenaza a su comunidad. Este acto no solo muestra su compasión hacia Mardoqueo, sino también su capacidad para enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles en momentos críticos. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Ester asume un papel activo al buscar entender la causa del dolor de Mardoqueo, lo que sugiere su compromiso con su familia y su pueblo. Además, este episodio ilustra la importancia de la comunicación dentro del Palacio Real y cómo Ester utiliza sus recursos y conexiones para obtener información crucial. Al enviar a Hatac, uno de sus eunucos de confianza, Ester demuestra su habilidad para navegar en la intrincada red de relaciones en la corte persa. Su acción resalta su astucia y determinación para abordar los desafíos que enfrenta, incluso dentro de un entorno político complejo y peligroso. En última instancia, este incidente marca el comienzo de la participación activa de Ester en la trama para salvar a su pueblo, mostrando su valentía y liderazgo en tiempos de crisis. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 6. El cual dice: Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo. La aparición de Hatac en esta escena también ilustra la complejidad de las relaciones y las dinámicas dentro del Palacio Real. Como figura de confianza del rey, su presencia en la trama resalta cómo incluso aquellos en posiciones subordinadas pueden influir en los acontecimientos importantes. Además, su disposición para abordar la situación muestra una lealtad compartida tanto hacia Ester como hacia el rey, equilibrando las demandas de su posición en la corte con su deber de servir a los intereses de aquellos a quienes sirve. La decisión de Hatac de actuar según las órdenes de Ester también subraya la importancia de la empatía y la comprensión dentro de las estructuras de poder. Aunque podría haber sido fácil para él simplemente informar al rey sobre la preocupación de Ester, su disposición para investigar más a fondo indica un sentido de responsabilidad y una sensibilidad hacia los dilemas personales de quienes lo rodean. Esta atención a las necesidades individuales dentro del contexto más amplio del Palacio Real resalta la complejidad de la política y las relaciones humanas en un entorno tan cargado de poder y ambición. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. A la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, la elección de Mardoqueo de manifestarse en un lugar tan prominente como la plaza de la ciudad, justo frente a la puerta del rey, revela su determinación de hacer pública su preocupación y su llamado a la acción. La plaza, siendo un punto de encuentro central y de actividad en la ciudad, garantizaría que su protesta fuera notada por un gran número de personas, incluidos funcionarios del gobierno y ciudadanos comunes por igual.
Esta ubicación estratégica sugiere que Mardoqueo estaba decidido a generar conciencia sobre la grave amenaza que enfrentaba su pueblo y a movilizar a otros para que se unieran a él en su causa. Además, al situarse frente a la puerta del rey, Mardoqueo envía un mensaje directo a las autoridades y al propio rey Asuero sobre la urgencia de la situación. Su protesta frente al lugar de gobierno más importante de la ciudad subraya la gravedad del edicto real y la necesidad de una intervención inmediata para evitar la tragedia. En resumen, la elección del lugar para su manifestación pública muestra la determinación de Mardoqueo de aprovechar cualquier medio disponible para defender a su pueblo y buscar justicia. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 7, el cual dice: Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Al comunicar a Atac todo lo que había sucedido, Mardoqueo revela la gravedad de la situación que enfrentan los judíos bajo el edicto del rey Asuero. Su acto de compartir detalles sobre el decreto de destrucción demuestra su deseo de buscar ayuda y apoyo tanto dentro como fuera de la comunidad judía. La confianza depositada en Atac como mensajero de la reina Esther sugiere que Mardoqueo confía en su lealtad y en su capacidad para llevar su mensaje a la realeza de manera efectiva. Además, al divulgar esta información a través de Atac, Mardoqueo busca amplificar su protesta y aumentar la conciencia sobre la amenaza inminente que enfrentan los judíos. Al hacerlo, busca movilizar a otros para que se unan a su causa y busquen una solución ante la injusticia. En resumen, al compartir abiertamente los detalles del edicto con Atac, Mardoqueo muestra su compromiso con la defensa de su pueblo y su determinación de hacer todo lo posible para evitar su destrucción. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. La oferta de soborno de Amán para financiar la destrucción de los judíos muestra la corrupción y la depravación en los niveles más altos del gobierno persa. Además, destaca la crueldad y la falta de escrúpulos de Amán, quien está dispuesto a utilizar cualquier medio, incluso el soborno, para lograr sus objetivos. Al mencionar esta oferta específica de Amán, Mardoqueo busca exponer la verdadera naturaleza del edicto del rey Asuero y movilizar a otros para que se unan en contra de la injusticia. Esta revelación añade un elemento adicional de urgencia y motivación para buscar una solución que ponga fin a la amenaza contra los judíos. En resumen, al compartir detalles sobre la oferta de Amán con Atac, Mardoqueo busca generar conciencia sobre la gravedad de la situación y fortalecer su causa contra la opresión que enfrenta su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 8, el cual dice: Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, al entregar una copia del decreto que ordena la destrucción de los judíos. Mardoqueo brinda a Atac una evidencia concreta y legal de la grave situación que enfrentan. Esta acción no solo sirve para informar a Esther de la amenaza, sino que también proporciona una base sólida para la acción futura. La copia del decreto, al ser un documento oficial emitido por el rey Asuero,
valida la urgencia de la situación y refuerza la necesidad de tomar medidas inmediatas para detener la injusticia. Además, al compartir esta copia con Atak, Mardoqueo busca expandir la conciencia sobre el decreto más allá de su propia esfera de influencia. Hacer que otros, especialmente aquellos cercanos a la reina, sean conscientes de la gravedad del decreto, es un paso crucial para reunir apoyo y solidaridad en la lucha contra la opresión. En última instancia, esta acción de Mardoqueo no solo busca informar, sino también movilizar a otros para tomar medidas contra la amenaza inminente que enfrentan los judíos. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, al delegar la tarea a Atak de llevar la copia del decreto a Ester, Mardoqueo demuestra una estrategia calculada para aprovechar los canales adecuados de comunicación en la corte real. Reconoce la importancia de presentar la situación de manera formal y directa a la reina, sabiendo que ella puede tener acceso directo al rey y, potencialmente, influir en sus decisiones. Esta acción revela la habilidad de Mardoqueo para navegar dentro de las estructuras de poder existentes y utilizarlas en beneficio de su causa. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Además, al proporcionar la copia del decreto a Ester, Mardoqueo busca no solo informarla sobre la amenaza que enfrentan los judíos, sino también involucrarla emocionalmente en la situación. Al ver el decreto por sí misma, Ester puede comprender la gravedad del peligro y sentir empatía por su pueblo. Esta experiencia directa puede motivarla a actuar con determinación y coraje para interceder ante el rey y revertir el decreto. En última instancia, la decisión de Mardoqueo de compartir esta información con Ester es un testimonio de su confianza en ella y su esperanza de que pueda desencadenar una acción efectiva para salvar a los judíos de la destrucción inminente. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo, al encomendar a Ester la tarea de interceder ante el rey en favor de su pueblo. Mardoqueo reconoce el potencial riesgo y la valentía necesaria para llevar a cabo esta acción. Al hacerlo, le está pidiendo a Ester que ponga en juego su propia seguridad en beneficio del bienestar de toda la comunidad judía. Esta solicitud también resalta la confianza de Mardoqueo en la influencia y el poder de Ester dentro del palacio real, sugiriendo que él cree que ella puede tener un impacto significativo en la situación. Además, al pedirle a Ester que interceda por su pueblo, Mardoqueo muestra una profunda preocupación por la comunidad judía y su deseo de protegerla. Reconoce la necesidad de acción inmediata y está dispuesto a confiar en Ester para que cumpla este papel crucial. Esta solicitud refleja la determinación de Mardoqueo de hacer todo lo posible para salvar a su pueblo y la esperanza de que Ester esté dispuesta a asumir este desafío, a pesar de los riesgos involucrados. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 9. El cual dice: vino Atak y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Vino Atak y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Después de escuchar las preocupantes palabras de Mardoqueo y recibir el relato detallado de Atak, la atmósfera en el palacio de Ester se carga de tensión y urgencia. La presencia de Atak frente a la reina, portando el peso de las noticias que afectan profundamente a su pueblo,
representa un momento de trascendencia en la narrativa. Este instante de comunicación no solo sirve como un puente entre dos mundos, el del palacio y el del pueblo, sino que también marca un punto crítico donde las decisiones de Ester tendrán un impacto significativo en el destino de los judíos. La llegada de Atac con el mensaje de Mardoqueo desencadena un proceso interno en Ester, quien se enfrenta a la difícil tarea de decidir cómo actuar ante la grave situación que enfrenta su pueblo. La conversación entre ambos personajes se convierte en un momento de reflexión y evaluación, donde Ester debe sopesar el riesgo personal con el deber moral y la lealtad hacia su pueblo. Este intercambio de información marca el comienzo de un arduo camino para Ester, quien deberá enfrentarse a decisiones difíciles y tomar medidas valientes en pos de la salvación de su gente. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 10. El cual dice: Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entonces Ester dijo a Atac. El momento en que Ester se dirige a Atac representa un punto crucial en la narrativa, donde la reina judía debe enfrentarse a la realidad de su posición en la corte persa. Su respuesta a través de Atac revela la complejidad de su situación, ya que aunque está preocupada por el destino de su pueblo, también está limitada por las estrictas normas y protocolos que rigen su vida en el palacio. La conversación entre Ester y Atac refleja el dilema interno de la reina, quien se encuentra en una encrucijada entre su identidad judía y su papel como esposa del rey persa. Su respuesta cuidadosamente medida revela su conciencia de las consecuencias potenciales de cualquier acción que tome y la necesidad de evaluar meticulosamente sus opciones antes de proceder. Este momento de diálogo entre Ester y Atac establece las bases para los eventos posteriores, donde la reina se verá obligada a tomar decisiones difíciles en un intento por salvar a su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 11. El cual dice: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. De este versículo iniciaremos con esta frase. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben. El comentario de Ester sobre el conocimiento generalizado de las leyes y protocolos en la corte del rey Asuero revela la sensibilidad de la reina hacia las normas sociales y las consecuencias potenciales de sus acciones. Esta declaración sugiere que Ester está plenamente consciente de las restricciones impuestas por el entorno en el que vive, donde incluso los rumores o acciones aparentemente triviales pueden tener ramificaciones significativas. Al señalar que tanto los siervos del rey como el pueblo de las provincias están al tanto de estas normas, Ester destaca la omnipresencia de las expectativas sociales y la presión para cumplir con ellas. Esta observación subraya la importancia de entender el contexto cultural y político en el que Ester se encuentra, lo que influye en sus decisiones y estrategias a medida que busca abogar por su pueblo dentro de los límites establecidos por el sistema existente. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Ester, al recordar la estricta norma del palacio persa, enfatiza la rigidez de las estructuras de poder en la corte de Asuero. Esta regla draconiana no distingue entre géneros y promulga la muerte como castigo para quienes osen irrumpir en la presencia del monarca sin una invitación formal.
Esta es una muestra vívida del control absoluto ejercido por el rey y su administración, donde incluso el más mínimo desliz puede resultar en consecuencias fatales. Este contexto realza el dilema que enfrenta Esther. Su deseo de intervenir en favor de su pueblo choca directamente con las implacables leyes del reino, lo que le obliga a sopesar cuidadosamente el riesgo y el beneficio de cualquier acción que pueda tomar. La advertencia de Esther también pone de relieve la complejidad de su papel como figura central en la narrativa. Su posición como reina le otorga un grado de influencia y acceso privilegiado, pero también la expone a peligros inminentes si desafía las normas establecidas. Este recordatorio subraya la tensión entre el deseo de justicia y la necesidad de precaución, delineando los desafíos que enfrenta Esther mientras navega por un terreno político y emocional peligroso. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. La referencia al cetro de oro destaca el papel crucial del rey en la determinación del destino de aquellos que buscan su audiencia sin previa convocatoria. El cetro de oro simboliza el poder absoluto del monarca para otorgar perdón y misericordia, representando su autoridad suprema sobre la vida y la muerte. Esta excepción, reservada únicamente para aquellos a quienes el rey favorece, subraya la imprevisibilidad del sistema legal y la importancia de ganarse el favor real para evitar el castigo. La falta de garantía de que el rey extienda el cetro de oro agrega una capa adicional de incertidumbre a la situación de Esther. Aunque la posibilidad de clemencia existe, está sujeta al arbitrio del rey, lo que aumenta la presión sobre Esther al enfrentarse a la decisión de abogar por su pueblo. Esta dinámica resalta la delicada danza política en la que Esther se encuentra, donde la vida de su pueblo y su propia seguridad dependen de la benevolencia del rey. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La declaración de Esther sobre no haber sido convocada para ver al rey en 30 días subraya su aislamiento y su falta de influencia directa sobre Asuero en ese momento. Esta situación refleja las complejidades y restricciones del palacio real, donde el acceso al rey está altamente regulado y controlado. Además, esta revelación añade tensión al dilema de Esther, ya que su incapacidad para ver al rey limita sus opciones para intervenir en la crisis que enfrenta su pueblo. El hecho de que Esther no haya sido convocada durante un periodo prolongado sugiere una desconexión entre ella y el rey, lo que podría indicar un distanciamiento en su relación o incluso una disminución de su influencia en la corte. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Esta falta de acceso directo al rey plantea un desafío adicional para Esther en su intento de abogar por los judíos, ya que debe encontrar una manera de superar esta barrera para presentar su solicitud al monarca. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 12. El cual dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Mardoqueo, al recibir el mensaje de Esther, comprende las circunstancias difíciles en las que se encuentra y las restricciones que enfrenta como reina en la corte del rey Asuero. Este intercambio revela el conflicto interno tanto de Esther como de Mardoqueo, quienes están conscientes del peligro potencial pero también de la urgencia de la situación.
La transmisión de las palabras de Ester a Mardoqueo también destaca la confianza y la colaboración entre los dos personajes, así como la importancia de mantenerse informados y tomar decisiones estratégicas en medio de la crisis. Este episodio muestra cómo la comunicación efectiva es crucial incluso en circunstancias difíciles y cómo los personajes trabajan juntos para enfrentar los desafíos que se les presentan. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 13, el cual dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester, al reconocer que Ester no ha sido convocada por el rey durante 30 días. Mardoqueo demuestra su sensibilidad hacia la situación delicada de Ester y la presión que enfrenta para actuar en beneficio de su pueblo. Esta respuesta resalta la complejidad de la posición de Ester como judía en una posición privilegiada en la corte persa, donde debe equilibrar su identidad y lealtades con las expectativas y reglas de la corte real. Asimismo, el mensaje de Mardoqueo a través de los mensajeros muestra su habilidad para comunicarse de manera estratégica y efectiva, incluso en circunstancias difíciles. Al responder a Ester a través de intermediarios, Mardoqueo utiliza un enfoque prudente para abordar la situación, reconociendo las limitaciones y riesgos, pero al mismo tiempo instando a Ester a considerar seriamente su papel en la resolución del problema. Esta comunicación indirecta subraya la importancia de la prudencia y la reflexión en la toma de decisiones en un contexto tan delicado como el de la corte del rey Asuero. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Al alentar a Ester a tomar acción, Mardoqueo reconoce el potencial de su posición como reina para ejercer su influencia en la corte y abogar por su pueblo. Esta dinámica refleja una estrategia cuidadosamente considerada por parte de Mardoqueo, quien reconoce que, aunque las reglas de la corte persa son estrictas y peligrosas, la intervención de Ester podría ser la clave para salvar a los judíos de la destrucción inminente. Además, el hecho de que Mardoqueo no acepte simplemente la respuesta de Ester como un obstáculo insuperable resalta su determinación y tenacidad en la lucha por la supervivencia de su pueblo. En lugar de resignarse ante los desafíos, Mardoqueo busca alternativas y estrategias para superar las barreras que enfrentan. Su decisión de responder a Ester demuestra su compromiso con la causa y su disposición a enfrentar los obstáculos con ingenio y resolución. En última instancia, esta interacción entre Mardoqueo y Ester establece las bases para el curso de acción futuro y enfatiza la importancia de la colaboración y el coraje en tiempos de adversidad. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 14, el cual dice: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque si callas absolutamente en este tiempo, al señalar que el silencio absoluto no es una opción, Mardoqueo destaca las consecuencias potencialmente devastadoras de la inacción frente a la amenaza inminente. Su mensaje implica que el momento demanda una respuesta valiente y decisiva por parte de Ester para intervenir en nombre de su pueblo. Esta afirmación también sugiere que el silencio de Ester podría ser interpretado como una aceptación tácita del decreto de exterminio, lo que subraya aún más la urgencia de su intervención. Además,
la frase de Mardoqueo revela su profunda confianza en el potencial de Ester para efectuar un cambio significativo en la situación. Al implicar que la acción de Ester puede tener un impacto crucial en el destino de los judíos, Mardoqueo la insta a reconocer y asumir la responsabilidad de su papel como reina y líder de su pueblo. Esta llamada a la acción también enfatiza la importancia de la voz y la influencia de Ester en la corte, destacando su capacidad para ejercer poder y generar un cambio positivo en un momento de crisis. En última instancia, esta interacción entre Mardoqueo y Ester subraya la necesidad de coraje y determinación en la defensa de la justicia y la protección de los vulnerables. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, al expresar que la liberación para los judíos puede venir de otra fuente. Mardoqueo muestra una fe inquebrantable en la capacidad de Dios para actuar en el momento oportuno y de formas que trascienden las limitaciones humanas. Esta declaración también revela la convicción de Mardoqueo de que, aunque Ester tiene un papel importante que desempeñar, el destino de los judíos no depende exclusivamente de ella, sino que está en manos de la providencia divina. Además, la declaración de Mardoqueo sugiere una comprensión de que la salvación puede manifestarse de maneras inesperadas o a través de medios que no necesariamente están dentro del ámbito humano de control. Esta perspectiva resalta la humildad de Mardoqueo al reconocer que los planes de Dios pueden superar las expectativas humanas y que la liberación puede surgir de fuentes insospechadas. En última instancia, esta afirmación refleja una profunda confianza en la bondad y el poder de Dios para intervenir en momentos de necesidad y proporcionar salvación a su pueblo, independientemente de las circunstancias aparentemente desesperadas. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. La declaración de Mardoqueo revela una profunda confianza en la providencia divina y en la creencia de que Dios siempre proveerá una salida para su pueblo, incluso si parece que las circunstancias son desesperadas. Esta expresión de fe sugiere que Mardoqueo reconoce que la intervención de Ester no es la única vía para la liberación de los judíos, y que la mano de Dios puede obrar de maneras que trascienden los planes y acciones humanas. Su afirmación implica una confianza en la fidelidad de Dios para proteger y salvar a su pueblo, independientemente de los obstáculos aparentemente insuperables que enfrenten. Además, la declaración de Mardoqueo también puede interpretarse como un estímulo para Ester a asumir su papel en el cumplimiento de la voluntad divina. Al sugerir que la liberación de los judíos puede venir de otra fuente, Mardoqueo puede estar instando a Ester a reconocer la oportunidad que tiene frente a ella para ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de su pueblo. Esta afirmación refuerza la idea de que la intervención de Ester es una parte importante del plan divino, pero también sugiere que Dios puede trabajar a través de múltiples medios para llevar a cabo su propósito redentor. En última instancia, la declaración de Mardoqueo subraya la importancia de la confianza en Dios y la disposición para actuar en línea con su voluntad, incluso en momentos de incertidumbre y peligro. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La pregunta retórica de Mardoqueo resalta la idea de que el ascenso de Ester al trono puede no ser simplemente el resultado de circunstancias fortuitas, sino que podría ser parte de un plan divino más grande. Al plantear la posibilidad de que Ester haya alcanzado su posición real para esta hora, Mardoqueo sugiere que su ascenso al reino puede haber sido orquestado por la mano de Dios para un propósito específico en este momento crucial. Esta afirmación implica que Ester no solo tiene la capacidad,
sino también la responsabilidad de utilizar su posición privilegiada para intervenir en nombre de su pueblo. Mardoqueo sugiere que Ester podría haber sido elevada al trono precisamente para enfrentar el desafío que ahora enfrenta, interceder por los judíos amenazados por el decreto de exterminio. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Holiday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Holiday! Holiday, bring it on! Esta perspectiva subraya la importancia de reconocer las oportunidades que se nos presentan como parte de un propósito mayor y la responsabilidad que conllevan para actuar en consecuencia. En resumen, la pregunta de Mardoqueo impulsa a Ester a reflexionar sobre su papel en el plan divino y a considerar cómo puede cumplir con su propósito dentro de ese contexto. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 15. El cual dice: Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo. La respuesta de Ester a Mardoqueo representa un punto crucial en la narrativa, ya que revela su disposición a asumir un papel activo en la protección de su pueblo, a pesar de los riesgos personales que conlleva. Su decisión de enfrentarse al rey sin ser convocada muestra un coraje notable y una profunda dedicación a su comunidad judía. Ester está dispuesta a sacrificar su propia seguridad en aras del bienestar de su pueblo, lo que la posiciona como una figura valiente y altruista en la historia. Además, la respuesta de Ester refleja su compromiso con el destino de los judíos y su comprensión de la importancia de su papel como reina en un momento tan crítico. Aunque consciente de las leyes estrictas y los peligros asociados con acercarse al rey sin permiso, Ester opta por tomar medidas, reconociendo que su posición única le otorga la capacidad de influir y hacer una diferencia significativa. Su respuesta muestra una profunda empatía y un sentido de responsabilidad hacia su pueblo, lo que la convierte en un ejemplo inspirador de liderazgo valiente y decidido. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Ester, versículo 16. El cual dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Al convocar a todos los judíos en Susa a unirse en ayuno, Ester busca fortalecer el vínculo entre su pueblo y movilizar una respuesta unificada ante la amenaza inminente. El ayuno colectivo no solo es un acto de solidaridad, sino también una expresión de devoción y búsqueda de la intervención divina en una situación desesperada. Además, la instrucción de Ester destaca su liderazgo compasivo y su preocupación por el bienestar de su comunidad. Al solicitar el ayuno, demuestra su compromiso no solo con su propio destino, sino también con el de todos los judíos en Susa. Esta acción refleja su comprensión de que la unidad y la fe colectiva son fundamentales para enfrentar los desafíos que se avecinan. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. El llamado de Ester a abstenerse de comer y beber durante 3 días y noches resalta la seriedad y la urgencia de la situación. Este periodo prolongado de ayuno es más que una simple práctica religiosa,
es un acto de sacrificio personal y espiritual en preparación para el momento en que Esther se presentará ante el rey Asuero. El ayuno durante este tiempo prolongado representa un compromiso total con el propósito que se avecina y refleja la determinación de buscar la intervención divina en un momento de gran necesidad. Al abstenerse de alimentos y bebidas, los judíos de Susa muestran su disposición a sacrificarse por el bienestar de su pueblo y a poner su confianza en Dios mientras enfrentan la incertidumbre y el peligro inminente. Este acto de ayuno también puede interpretarse como una expresión de solidaridad y unidad entre los judíos, fortaleciendo el vínculo comunitario en tiempos de adversidad. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Al participar activamente en el ayuno, Esther no solo demuestra su compromiso personal con la causa, sino que también establece un ejemplo para otros en la corte y en la comunidad judía. El hecho de que Esther incluya a sus doncellas en el ayuno resalta su capacidad para influir en su entorno y para movilizar recursos dentro del palacio del rey Asuero. Este acto también sugiere que Esther reconoce la importancia de tener un apoyo cercano y de mantener una comunidad unida durante tiempos de prueba. Además, al ayunar junto con sus doncellas, Esther crea un sentido de camaradería y cohesión entre ellas, fortaleciendo su unidad en un momento en que enfrentan un desafío común. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Al tomar esta decisión valiente, Esther muestra una confianza inquebrantable en su causa y en su fe en Dios, incluso cuando enfrenta un peligro mortal. Su determinación de actuar, incluso si eso significa poner en peligro su propia vida, subraya su carácter y su sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Esther asume un riesgo significativo al desafiar las leyes de la corte persa y al presentarse ante el rey sin ser convocada. Su acto de valentía representa un acto de desafío contra la injusticia y la opresión y se convierte en un ejemplo atemporal de liderazgo y sacrificio personal. Su declaración final, si perezco, que perezca, encapsula su determinación y su resolución inquebrantable, mostrando su disposición a enfrentar las consecuencias con dignidad y coraje. Continuamos este análisis del capítulo del libro de Esther, versículo 17, el cual dice: Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mardoqueo, al cumplir con las instrucciones de Esther, muestra su compromiso con el bienestar y la seguridad de los judíos en Susa. Su disposición para tomar medidas concretas para apoyar la estrategia de Esther demuestra una comprensión aguda de la importancia de la unidad y la acción coordinada en tiempos de adversidad. Por otro lado, la decisión de Esther de enfrentar al rey, incluso a riesgo de su propia vida, resalta su coraje y determinación. Su disposición para sacrificar su propia seguridad en aras del bienestar de su pueblo ilustra un profundo sentido de sacrificio y liderazgo. Además, su compromiso con el ayuno junto con sus doncellas muestra su liderazgo no solo en el plano político, sino también en el espiritual, uniendo a su comunidad en un acto de devoción y preparación para el desafío que enfrentarán. En conjunto, estas acciones subrayan la importancia del liderazgo valiente y colaborativo en tiempos de crisis, así como la fuerza que puede surgir de la unidad y la solidaridad comunitaria.